años, es psicóloga y bueno, es una bendición también mi familia. Y tengo a mi perro Chuck, que ahora está durmiendo, no sé por qué no quiere venir. Recién estuvo acá, pero después se fue como diciendo, no, ya hasta esa hora no me quedo. Y está durmiendo el hombre. Bueno, nosotros estamos en Alemania hace 30 años. Llegamos en mayo del año 1991. Si quieren, quizás podés después pasarle el link de la otra clase, ahí un poco más extendido el testimonio, un poco de nuestro trabajo aquí o mi llamado particularmente. Y cuando nosotros vinimos aquí, llegamos jovencitos, mi esposa era muy joven, yo también, yo tenía 29 años, mi esposa 21, o sea, éramos dos pibes. Y vinimos para un intercambio, como lo conté ya en la otra clase, y en ese intercambio pensamos quedarnos 6 meses aquí en Alemania, y los 6 meses se hicieron 6 años en primer bloque, y después los 6 meses se transformaron hasta hoy en 30 años. Hoy difícilmente pudiera decir yo que podría volverme a Argentina. Yo creo que me volvería por alguna circunstancia que Dios me llevara, pero realmente Dios nos instaló aquí. Y bueno, aquí se desarrolló toda nuestra vida, nuestro llamado, nuestra familia. Entonces sería muy difícil desarmar lo que ya Dios armó aquí en el exilio o en el extranjero y volver a mi país. Entonces estamos realmente muy comprometidos con la obra aquí. Nosotros trabajamos mi esposa y yo trabajamos para la Asociación Bautista del Sur de Baviera, o sea, de Baviera, en el sur de Alemania, y estamos llevando adelante 4 obras de habla hispana, donde, como te comentaba también, cada obra de habla hispana está unida a una obra alemana. O sea, estamos trabajando con dentro de una iglesia local juntos como una iglesia, ¿no? Que esto es un poco el proyecto nuestro de ser bendición a la iglesia en la que Dios nos trajo y no hacer una concurrencia o, digamos, no estar haciendo o luchando por una posición, sino ser iglesias. Y este trabajo lo hacemos junto con la iglesia alemana. En este caso, la iglesia con mayor demanda es la iglesia de Múnich. Es una iglesia muy viva, muy movida, muy trabajadora. Y bueno, estamos sirviendo al Señor desde esa función. Bueno, para contarles un poco, y ya que hablamos de misión transcultural, creo que básicamente lo que yo puedo compartir hoy con ustedes es Europa. Aunque Europa es muy grande, y creo que lo dije ayer, Europa está dividida en muchos países, por cierto, pero también dentro de esos muchos países hay muchas culturas, hay muchas formas de distinguir los diferentes sectores de Europa. Yo nunca me voy a olvidar cuando llegamos aquí a Alemania, después de algunos años, mi esposa y yo nos convertimos en padres sustitutos. Es decir, lo que hacemos, aparte de nuestro trabajo, nuestra tarea, nosotros recibimos en nuestra casa niños que están pasando por alguna situación difícil en su vida. En estos años que hacemos esto, hemos tenido ya, creo que no sé si 38 niños o algo así, no lo recuerdo bien. En una oportunidad, en nuestro primer niño que tuvimos, nos visitó un amigo que teníamos, y cuando lo vio al niño, este señor, al cual es un amigo nuestro, identificó al niño por su cara y por su rostro de la zona donde él podía venir de Europa. El niño era alemán en realidad, su mamá era alemana, pero la cara, el rostro, para él le daba una pista más o menos de dónde venía esa persona. Él lo identificaba por la zona del este de Europa. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque lo había notado anteriormente que Europa, aunque se llama de Europa como tal, está subdividida y dividida en muchísimas, yo diría, no diría etnias, pero más o menos algo así, de personas que responden a una fisonomía física, a un pensamiento, a una forma de vivir y a un clima, porque en realidad cuando miramos un país, el país no solo habla de la identidad como tal,
sino tenemos que mirar qué hace un país, ¿no? Y estas cosas hacen un país, ¿no es cierto? La gente, las costumbres, los climas y todas estas cosas que para nosotros, cuando llegamos a Alemania, el cambio transcultural fue brutal. Desde el primer punto de vista fue el idioma, el primer gran desafío. No solo el idioma, el clima. Nosotros, a pesar de que en Argentina tenemos los 4 estaciones, como tenemos aquí en Alemania, no estábamos acostumbrados tampoco a un clima tan profundo y tan frío como el de Alemania, y tan largo digamos, en la fase de frío, ¿no? Es decir, el frío en Argentina creo que serán 2 meses. Aquí el frío no para de 6 meses o más. Es decir, es un tiempo bastante extenso, lo cual hace que uno tenga que acostumbrarse también a la forma de vida, a la forma de vida en la casa, más adentro, más encerrado, más en el hogar. Y todos estos cambios, de alguna manera, fueron para nosotros, y observándolos después de tiempo, nos damos cuenta qué importante que es y qué valioso es el cambio transcultural. Ahora, volviendo a Europa, teniendo en cuenta, digamos, las diferentes áreas, tenemos que decir que Europa está dividida por una historia, una vasta historia de siglos. Dentro de esta historia de Europa juegan el rol muy importante y sobre todo la religión, es decir, el catolicismo como tal, la reforma como tal, el islam, por supuesto, también, y muchas otras cosas marcan de alguna manera una Europa que, al mirarla como campo misionero, que al verla de esa manera, nos muestra a nosotros la complejidad que tiene, y la gran complejidad hace también que nuestra vivencia transcultural al llegar a Europa pueda ser muy diferente, a pesar de que se trata de muy pocos kilómetros de distancia. Alemania como tal tiene una cultura cristiana muy profunda. Alemania es cristiana. A mí me llamó mucho la atención el valor del cristianismo dentro de Alemania. No solo por su historia, porque si bien vemos que es cuna de la Reforma, es decir, lo que ocurrió en Alemania no ocurrió, y no creo que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Alemania logró partir al catolicismo en dos. Es decir, eso creo que no ocurrió en ningún lado del planeta. Los alemanes, con su formato, con su entendimiento de fe, con su entendimiento de religión, con su reflexión, hicieron y lograron y quisieron llegar, yo creo, a esto, a pensar el porqué de la fe, y el porqué de la fe como la practicaban. Esto dio pie, sin lugar a dudas, a esta gran reforma que ocurrió aquí en Alemania bueno, conociendo la historia. Entonces, al mirar a Alemania en este sentido, nos damos cuenta y lo vemos como un país con esta profundidad en la fe cristiana, pero también con una gran identidad dentro de la política. Nosotros vemos aquí en Alemania que los partidos políticos más representativos se denominan cristianos, son cristianos. Es decir, el cristianismo sigue siendo todavía en Europa, por lo menos aquí en Alemania, o va marcando aquí en Alemania una posición muy importante. En este momento tenemos la primer ministra alemana, que es también del partido cristiano más importante de aquí en Alemania, ¿no es cierto? Entonces, al mirar todo este contexto y al mirar a Europa de esta manera como tal, digamos, como plataforma, vamos a encontrar esta gran diversidad de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Por cierto que, como decías, Pablo, vos recién, el evangelio en Europa es muy diferente al evangelio que nosotros conocemos en la Argentina o en Latinoamérica. En Latinoamérica, nuestro evangelio, o nuestra forma de evangelizar hasta algunos años atrás, era a través del evangelismo, a través de las campañas evangelísticas. La gente predicaba el evangelio, se llamaba el arrepentimiento. La gran necesidad que hay en Latinoamérica hace que la predicación sea mucho más fácil, sea mucho más fácil de transmitir. Las personas tienen necesidades, el evangelio suple algunas necesidades de las personas, entre ellas
cuando hablamos de sanidades, cuando hablamos de ayuda en la necesidad, cuando hablamos de milagros, todo eso provoca en la predicación del Evangelio un interés a nivel de las personas que vivíamos o que viven en Latinoamérica. Cuando miramos ese evangelio y cómo se extiende en Latinoamérica, para mí sigue teniendo más o menos el mismo proceso. Ahora quizás ha cambiado un poco y lo que se ve, pienso yo, en Latinoamérica, observándolos de afuera, me he dado cuenta que hay se acentúa mucho lo que es lo sobrenatural, se acentúa mucho también lo que es las personalidades cristianas de personas que tienen y que son influencia, por así decir, dentro del ámbito cristiano. Eso se ve mucho, yo lo veo, lo observo mucho desde acá. Pero cuando miramos a Europa, vemos un escenario totalmente distinto. La iglesia es totalmente distinta, la gente es totalmente distinta y el evangelio como tal no se puede predicar aquí en Europa de la misma forma que se predica en Latinoamérica. Eso es imposible. Es decir, si nosotros acá mañana abrimos una carpa en la esquina que diga Jesucristo sana, salva y libera, la gente no va a entender absolutamente nada, porque las condiciones son diferentes, porque las necesidades son totalmente distintas, porque las personas en su gran mayoría no están pasando una necesidad de las que nosotros vivimos en Latinoamérica y, digamos, tenemos todo lo que se necesita, por así decir, en este aspecto. Tenemos hospitales, hay abundancia de trabajo y muchas otras cosas, lo que hace que las personas cuando van a confrontarse con el evangelio como tal, no lo hacen con una necesidad concreta. La única necesidad concreta que puede surgir es una enfermedad y en base a la enfermedad la persona busque una solución en Dios cuando ya ha sido desahuciado completamente de todo. Es decir, no es la primera instancia, sino es la última. Y en su gran mayoría, en Europa, por así decir, cuando hablamos de la predicación del Evangelio, cuando hablamos de todo este aspecto que es, nos damos cuenta que es muy difícil transmitir el Evangelio de la manera que lo hacemos en Latinoamérica. Desde esa perspectiva nomás, mirando desde ese punto de vista nomás, nos damos cuenta que al llegar acá tenemos un cambio transcultural, no solo de idioma, no solo de costumbres, de comidas y de muchas otras cosas, tenemos un cambio transcultural también de nuestro propio concepto del Evangelio y de cómo lo vamos a transmitir. Entonces nos vamos a dar cuenta que si estamos en un entorno de gente que piensa igual que nosotros, podemos hablar. Pero estando rodeados de un entorno de gente que no piensa como nosotros, que no se ha criado como nosotros, que no tiene la misma necesidad, el desafío es mucho mayor y mucho más grande y es mucho más, por cierto, lento. Yo le contaba hace 2 días en la clase que teníamos con Pablo que el Evangelio en Europa no es ninguna buena noticia en este momento. En Alemania, en este momento, cuando miramos las noticias, el Evangelio, o mejor dicho, la fe cristiana, está siendo puesta en duda en muchas cosas porque incluso ahora tenemos un problema con el catolicismo y los abusos que hubo. Ha surgido toda una nueva historia que ha puesto a la iglesia de vuelta de rodillas, la está poniendo prácticamente de rodillas en esto, y nos estamos dando cuenta que el Evangelio como tal no tiene un concepto, no tiene una oferta como tal para que la gente pueda acceder con interés a esto. ¿Cuál es el evangelio en sí? Se lo preguntarán y se lo preguntan muchos europeos y esto hace muy difícil la evangelización. Por eso los misioneros que llegan aquí, yo creo que mirar países o mencionar cuál es mejor o peor creo que no vale la pena, pero nos damos cuenta que el crecimiento de la iglesia es prácticamente nulo, muy poco y nada. El establecimiento de congregaciones es prácticamente también muy difícil. La economía, a pesar de ser buena, hace muy difícil crear una institución como la iglesia que pueda funcionar como tal. Es bien complicado también. Y como tenemos en algunos casos, tanto en España como Francia, bueno, Francia ni contar, Italia,
Alemania y muchos otros países, Holanda, las iglesias como tal la tienen muy difícil, muy complicada. Y es muy difícil avanzar en este sentido. Es muy complicado cuando una persona llega con un llamado misionero a Europa, se tiene que encontrar con todo, primero se tiene que amigar mentalmente con todo el ambiente que llega, tiene que darse cuenta que su evangelio y su mensaje que trae lo va a tener que modificar a la realidad actual del país, y esto va a ser un proceso de aprendizaje del mismo misionero que va a ser bien largo hasta que realmente entiende el entorno, hasta que realmente entiende cómo comunicarlo y cómo relacionarse en ese sentido, ¿no? Vos me decías, Pablo, que hay gente que tiene llamado a España. España, por cierto, es, digamos, yo digo aquí en Europa es un caso muy especial porque los españoles como tales, no los latinoamericanos, porque hay que saber diferenciar que a pesar de eso, España recibió hasta hace unos años atrás más de 1 millón de ecuatorianos, y de ahí súmenle a todo, peruanos, ecuatorianos, argentinos y de lo que quieran. Esta gente hizo que la iglesia reavivara nuevamente. Estos fueron los que realmente pusieron el motor de la iglesia de nuevo a funcionar, hicieron que algunas iglesias crecieran de una manera así, digamos, muy extraña, porque no lo tenían como experiencia en España. Y esto en realidad quería marcar una realidad cristiana en España, pero no lo hizo porque estamos hablando de gente que no era del país. El español como tal, para creer en el evangelio, yo creo que debe ser el más difícil de toda Europa. Es muy complicado, muy difícil que un español acceda a eso. Esto tiene que ver con la historia en sí y tiene que ver también con su trasfondo interno. Estamos hablando de una España que vivió una guerra civil, una guerra interna desastrosa, una iglesia que realmente nunca hizo nada, una iglesia que hasta el día de hoy para el español no sirve nada más que para museo o como para verla por afuera. Yo creo que cuando pasó esto, lo mismo pasa con Francia, cuando pasó esto con que se quemó la Catedral Notre Dame, que claro, fue como un duelo para la nación, pero no por la iglesia en sí, sino por el valor histórico y el valor artístico y lo que representaba como tal. Pero si se hubiese quemado la fe de adentro, no le hubiese importado a nadie. Lo que les importó fue realmente el edificio. Entonces, esta es la realidad cuando hablamos de Europa como campo misionero. La pregunta es, ¿cómo predicamos? ¿Cómo hablamos de Cristo? ¿Cómo llevamos a las personas a hacerles entender que tienen una necesidad de conocer a Dios, cuando en realidad las necesidades básicas están suplidas, y que la persona dice, pero bueno, pero ¿para qué necesito yo a Dios? Tenemos también la realidad del pecado como prácticamente borrado. El pecado, la palabra pecado no se usa. Ya no se usa aquí la palabra pecado. No me refiero en la iglesia, me refiero en las personas. Las personas no sienten que pecan. Las personas son como son y quieren ser respetadas como tal y piden de alguna manera un derecho constitucional, por cierto, pero también humano, de que se las aceptemos como las personas son. Entonces, cuando le decimos a una persona, vos estás en pecado, la persona dice, ¿qué es eso? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se come eso? ¿Por qué estoy en pecado? Si yo soy una persona que trabajo, vivo honestamente, pago mis impuestos, tengo mi familia, yo no me encuentro en esa condición. Entonces, todo este concepto como tal hace que uno tenga que presentar un evangelio desde otra perspectiva. Una de las cosas que nosotros hemos visto en los últimos años, que nos ha ayudado muchísimo, y especialmente ahora nos está ayudando, es fomentar el área social de la iglesia. Es decir, lo que hizo tan importante al catolicismo hace siglos atrás, vuelve a repetirse hoy, donde se crean instituciones o organizaciones que piensan en las personas, en sus necesidades, sin hablar del evangelio. Es decir, predicando un evangelio sin hablar del evangelio. Predicando un evangelio con obras, un evangelio con hechos reales. Que la gente pueda preguntarse y decir,
¿por qué esta persona me está ayudando? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me ayuda? Y uno tiene la gran oportunidad en ese momento de decir, bueno, la razón por la cual yo te ayudo es mi fe. Entonces, el camino, digamos, de la predicación es mucho más lento, por cierto. Es decir, ayudar a una persona, nosotros, y esto lo digo con mucho respeto, ¿no? No estoy culpando a nadie, pero nosotros hemos vendido la fe durante muchos siglos y muchos años. Y en Argentina lo hicimos también. Si una persona se convertía, buena; si no se convertía, mala. Si una persona se acercaba a Dios, nosotros la aceptábamos. Si no, no la aceptamos. Y cuando ustedes miran eso, eso es fatal, eso es inhumano. Eso no es el Evangelio tampoco. Porque Jesucristo actuó con las personas de forma muy distinta. Jesús nunca valoró a una persona por acercarse a Dios. Jesús se enfrentó con los necesitados y ayudó a los necesitados concretamente. Y esa ayuda hizo que la gente se interesara también por él. Es decir, entonces para ir más o menos redondeando este concepto que quería y que quiero compartir con ustedes, si hablamos de evangelización, tenemos que hablar de una evangelización nueva, un concepto nuevo de evangelización. Si hablamos de trasfondo cultural y cambio transcultural aquí en Europa, tenemos sin lugar a dudas una gran tarea por delante. Escuché y leí un artículo hace un tiempo que se necesitan 5 años de tiempo para adaptar al cuerpo humano a un nuevo clima. Imagínense desde esa perspectiva nomás, llegar a Europa, a cualquier país de Europa que lleguemos, y adaptar nuestro cuerpo al clima, a las comidas y a todo lo que en realidad nos enfrentamos. Y todo este proceso requiere, por supuesto, de tiempo, de años y de esfuerzos que van a demandar del misionero, del llamado, el que llegue aquí a Europa. Esto que estoy diciendo no quiere decir que Europa no sea un campo misionero, todo lo contrario. En este momento, Europa es un campo misionero duro, pero un campo misionero real. Es decir, Latinoamérica dejó de ser un campo misionero para ser un campo enviador, creo, ¿no? No sé actualmente cómo estará, pero me imagino que sí. Y hoy aquí necesitamos justamente la representación de hombres y mujeres de Dios, con un llamado concreto, con un llamado dispuesto a renunciarlo por todo, a venir a estos países y a aprender y tratar de aprender cómo compartir el Evangelio, cómo transmitirlo, cómo explicarlo de la manera que sea y que sea posible. Y de esa manera, nuevamente revivir el Evangelio, revivir la iglesia, revivir la comunión. Es interesante que en Alemania, cuando hablamos de iglesia, la palabra iglesia en alemán es Kirche, con K se escribe. Pero ninguna iglesia evangélica se llama Kirche. O sea, las evangélicas, no la luterana y católica son Kirche. Las iglesias evangélicas se denominan como Gemeinde, y Gemeinde significa comunidad. Y yo creo que eso justamente es el futuro de la iglesia, la visión de los misioneros y el trasfondo que debe ocurrir, crear comunidades de fe, comunidades que se identifiquen las personas, no necesariamente al principio a través de un evangelio, sino a través de una unión, de una identidad, de un acercamiento. Y el evangelio es el segundo paso que las personas van a interpretar según nuestra unidad como comunidad. Creo que Jesús lo dijo y lo expresó. Lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento también, que vamos a ser reconocidos por la unidad, ¿no? Jesús habló de unidad con el Padre, habló de unidad nosotros con Él, Él con nosotros, y esa unidad, esa comunidad, esa comunión, o esa unión común, como le querramos llamar, será, pienso yo, la base, y es la base para que la iglesia de alguna manera en Europa reviva. Mi esposa y yo estamos comprometidos en Alemania con que los latinoamericanos seamos una fuerza para la iglesia. No es que nosotros vamos a conquistar la iglesia, no tenemos esa intención,
y creo que tampoco lo podríamos hacer. Pero lo que sí podremos hacer es, y lo que podemos hacer es ser una bendición dentro de la iglesia para transmitir y para reflotar, por así decir, este evangelio destruido, desarraigado, roto y entre muchas otras cosas que creo que es necesario en nuestro tiempo. Bien, no sé cómo estamos en el tiempo, pero creo que si hay alguna pregunta ahora, si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría concretamente que yo pueda o explicar, extenderme o responder, quiero abrir también el momento para preguntas. Vamos muy bien con el tiempo y está Ok, muy bien el tema. Es maravilloso porque aunque va a subirse como un material 2 del que trabajaste porque estás yendo por otros caminos muy interesantes. Así que seguro sería bueno, sí, que si hay preguntas, porque después si no se olvidan algunos. sí, Sí, yo tengo una consulta. Si bien me encantó lo último que desarrollaste, José, que estaría buenísimo explayarlo, te hago una pregunta de algo más atrás, dale. para que no se pierda. Porque en un momento cuando mencionaste a España, mencionaste un poco de su historia, mencionaste algo de la guerra civil y demás, y me surgía esto. Digo, bueno, a la hora de pensar en un país, en una zona en particular, ¿qué cuestiones considerás culturales que son claves de conocer antes de visitar el país y de empezar a trabajar allí? O sea, por ejemplo, tiro una. ¿Es útil para vincularse, conocer algo de la historia? ¿Qué tanto? Mira, lo que vos decís es clave, porque es decir, si vos estás pensando en un país, llámese España o cualquiera, y en el cual vos te querés, sentís un llamado para ir allí, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención en Alemania, como yo no conozco, es decir, yo no crecí aquí en Alemania, entiendo el idioma, lo hablo, no tengo ningún problema, pero yo no puedo entender hasta el día de hoy, 30 años después, alguna forma de humor en los alemanes. Sobre todo el humor dentro de lo que es histórico. No lo puedo entender. Me cuesta. Ellos dicen cosas y yo digo, yo por ejemplo utilicé ayer un ejemplo cuando estaba, o antes de ayer cuando estaba con el otro grupo, y dije que mi esposa se llama Gretel. Y llamarse Gretel aquí en Alemania es como llamarse en Argentina Martín Fierro. Pero el que no sabe quién es Martín Fierro, quién fue o lo que es o lo que representa para Argentina, cuando yo digo eso, un extranjero no entiende nada. Sabrá, incluso podrá saber que existió un Martín Fierro, pero yo dije con un nombre, dije un montón de historias, dije un montón de cosas. Estoy expresando un pensamiento, una idea con un nombre, con un poco de historia. Y ese nombre, esa historia, la tenemos los argentinos o la tenemos aquellos que conocen la historia dentro nuestro. Entonces, imagínate cuando vos llegas a un país y cuando vos te necesitas conocer ese trasfondo de atrás que la gente conoce. La historia, por ejemplo, Alemania como tal, aunque aquí los alemanes lo menos que quieren mencionar es la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y la Primera tampoco. Es decir, para ellos eso es una vergüenza. Ellos no se ponen a ver una película de la Segunda Guerra. eh, Tratan de, si pudieran olvidarse de eso, lo harían, pero no lo pueden hacer, por supuesto. Entonces, conocer ese trasfondo, darse cuenta qué pasó. Nosotros, mira, yo me acuerdo que cuando era pequeño, veíamos siempre combate, ¿se acuerdan la serie Combate? Los alemanes siempre perdían y los americanos siempre ganaban. O sea que los alemanes siempre en esa serie fueron los tontos. Y uno veía en la serie que de pronto con una escena tan tonta que a los alemanes, los americanos los engañaban. Pero cuando uno vive acá, conoce la cultura alemana, cuando uno ve la que fue la Segunda Guerra, en realidad fue al revés. Es decir, Alemania la vencieron en la guerra porque en definitiva eran un montón de aliados que se juntaron a enfrentarla.
Pero si miramos la cuestión, en realidad no es así. Entonces, al conocer la cultura, al interiorizarte en lo que vos vivís, con quién te estás relacionando, cómo esta gente piensa. Los alemanes tienen una forma de pensar que si vos no la conoces, en una discusión terminás agarrándote a los golpes o tenés un problema, porque ellos tienen una forma de pensar, de trabajar los pensamientos, tienen una cultura de discusión que nosotros los argentinos no conocemos. Aquí cuando se casa una latina con un alemán, discuten, digamos, los grandes problemas son porque no se entienden en la cultura de discusión. Los alemanes, si tienen un problema con una persona, lo van a discutir fríamente. Van a decir, bueno, a ver, hablemos del problema, discutámoslo. Los latinos no, nos calentamos y queremos de alguna forma ganar el partido, ni siquiera teniendo la razón o teniéndola. Entonces, este trasfondo al cual vos te referís es clave. Uno tiene que conocer a dónde va, quiénes son, cómo viven, qué comen, qué no les gusta, cómo es la historia. La historia del país es clave para darnos cuenta a dónde estamos metidos, cómo podemos hablar, cómo podemos expresarnos. El idioma fundamental. Nosotros vinimos sin hablar alemán, que eso fue la peor catástrofe que nos pudo pasar. Entonces eso demoró mucho el proceso. Nos hizo mal entender muchas cosas. Mal entendíamos porque ustedes vieron que hay palabras incluso en el español que se pueden usar y tienen dos significados, tres o cuatro, ¿no? Pero depende del contexto que uno la use. Imagínense en un idioma que uno no sabe. Esto es muy difícil. Entonces, todo eso que vos mencionabas, para mí lo más importante es que cuando nosotros vamos a llegar a un lugar, tenemos que haber visto ese lugar antes en nuestro país, haber estudiado un poco la cultura. Nos toca observar mucho. Cuando llegamos a un país hay que aprender a observar cómo es el comportamiento de la gente, hacer como hacen los niños. Los niños repiten, aprenden y se comportan. Eso hacen todos los niños. Si un niño aprende a caminar porque ve a otro caminando y porque ve haciendo otras cosas. Entonces, dentro de la cultura en el país que llegamos, toca interiorizarnos, toca profesionalizarnos en esto. No nos sirve únicamente un estudio teológico, aunque es muy importante. Nos haría falta, sobre todo yo creo, no sé cómo será en el seminario ahora, pero profundizar en las adaptaciones en materias como esta, transculturales, profundizar mucho en esto y especializar ciertos conceptos para que los estudiantes puedan tener un acercamiento más concreto a lo que les pueda venir. Más o menos, y como te dije, son muchas las cosas que tenemos que aprender, pero es necesario aprender. Y también España será lo mismo que Alemania. Una cosa es Madrid, otra cosa es Valencia, otra cosa son la parte norte. Ellos se difieren Claro. Sí, mucho. son mundos totalmente distintos. Además, con España hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un preconcepto de que nos robaron hace 500 años todo lo que teníamos en Latinoamérica, que no sé si será tan así. Puede que sea así o no, qué sé yo, no conozco, no estuve allá presente, pero ya vamos a España con una de grandes ventajas, porque ellos son superiores a nosotros. Ellos lo piensan así también. Y nosotros lo tenemos en la cabeza igual, porque ellos fueron nuestros conquistadores y nosotros fuimos conquistados. Es un concepto que te lo digo, es una pavada, ¿no? Pero desde esa conceptualización, imagínate que un conquistado venga a reconquistarte, es una tarea titánica, es como tratar de resurgir el Titanic del fondo del mar, ¿no? Que un latino venga y me predique. Los españoles no están abiertos a eso, no están dispuestos a nada. No, tenés que ser una persona con un gran espíritu, con una gran simpatía para ganar eso. Los que conocen, está un argentino muy reconocido en España, que es Enrique Montenegro, que es un pastor y maestro y muchas otras cosas. Yo le conozco a él. Él me contaba la otra vez en una entrevista que yo hice para el trabajo de mi tesis, él me contaba que una de las cosas que más les costó en el campo misionero cuando él llegó a España, estoy hablando de hace ya 30 años,
cuando llegó más o menos en la misma época que yo, un poquito antes, él dice que lo que más le costó a él fue que lo reconocieran como tal, como pastor, como misionero. Era imposible prácticamente. Entonces, cuando él quería enseñar de alguna forma, se encontró con culturas como la cultura gitana, en el cual decía, mira, vos podés venir, podés enseñarnos, pero nuestra cultura es intocable. Es decir, no, podés decir algunas cosas, pero hasta ahí nomás. Nosotros marcamos el campo, la cancha, cómo se debe jugar. Entonces, es un desafío en sobremanera muy grande, muy grande. Y yo creo que el que tiene el secreto para esto fue Jesús. Miren, Jesús dijo una cosa muy interesante. Él dijo que el que quiera ser grande tiene que servir. ¿Se acuerdan? Este es un principio básico del misionero y del pastorado, ¿no? Entonces, cuando uno dice, yo soy el pastor porque soy el jefe y en la iglesia se hace lo que yo digo, ese no es un siervo, es un tirano, es un tipo que no, nunca va a llevar adelante el mensaje del evangelio siendo un tirano. Entonces, Jesús dice, mira, si vos me vas a servir a mí, vas a ser el último y tenés que servir para decir que a mí me servís. Yo lo puse en práctica esto en los últimos años y hago una cosa que mucha gente no entiende que yo la hago, pero yo la hago consciente. Todos los domingos la hago. Cuando yo voy a la iglesia aquí en Múnich, yo llego 2 horas antes del servicio más o menos, porque tengo que estar en la oficina, hay muchas cosas que hacer, pero mi primera tarea es prepararle el café a las personas que llegan a servir a la iglesia. Ese es mi trabajo. Yo me lo tomé como una tarea en la que no quiero que me reemplace nadie. 1 hora después de mí llega una chica que después prepara café para una pausa que hay, que en realidad podría decir, che, vení un rato antes y preparé y se lo serví vos. No, yo decidí, por ejemplo, estar allí, servirle el café a la gente, hablar con ellos, y ese punto me ayudó a mí a darme cuenta, y les voy a decir una cosa, me di cuenta que yo estaba rodeado de gente más capaz que yo. Me di cuenta que la gente tiene dones de Dios que son brutales. Cuando yo pensaba que era yo el que los tenía, en realidad no los tenía yo, lo tienen ellos, tienen la capacidad. Y eso es como, ese concepto justamente es como el que uno tiene que aprender a interpretar y entender también en la misión. Dios me trajo a servir. Dios me trae al servicio. Yo vengo a servir a este pueblo, a esta nación. Yo vengo a servir a lo que Dios me trae aquí. Y yo creo que cuando nosotros entramos con esta perspectiva, abrimos un escenario totalmente inesperado para los españoles, ¿no? O para cualquier país, en donde ven a un hombre que está dispuesto a sacrificar lo suyo para de alguna manera servirlos a ellos. Y esto es evangelio puro. Si uno lo quiere mirar, es evangelio puro. José Luis, hay una cosita que la vez pasada nos compartiste. Quizás podemos preguntar cómo vos verías los españoles respecto. Algo que José Luis nos compartió la clase pasada es el concepto distinto que tienen de pastor en una sociedad, al menos la de Bavaria, que el pastor no es, vos tenés que jugar en la cancha. ¿Cómo sería? No sé, capaz los estudiantes aquí no saben, pero quizás lo podés decir mejor con tus palabras que suena mejor. ¿Y cómo sería los españoles? ¿También tienen ese concepto o es distinto? Bueno, el pastorado en Alemania, yo creo que en España es muy parecido. Es decir, el pastor en realidad es un empleado, vamos a decir. Bueno, tenemos que dividir acá también nuestras iglesias en las diferentes ramas. Si hablamos de pentecostales, tenemos que hablar de una cosa. Si hablamos de bautistas, tenemos que hablar de otra. Y bueno, si hablamos de carismáticos, qué sé yo, todas las denominaciones que hay también tienen su forma. Pero concretamente, yo veo y lo que observo es que el pastor es un empleado, un trabajador dentro de la iglesia, al cual se le demanda, por cierto, una tarea
bien, con una gran responsabilidad, y tiene una gran responsabilidad, por cierto, también en su tarea. Pero básicamente el pastor no es aquí en Europa estrella, nunca, y nunca lo va a ser. Y si un pastor es estrella acá, aquí en Alemania, un pastor estrella lo crucifican, definitivamente. Porque ustedes tienen, hay pastores muy conocidos alemanes, como Rainer Bonker, por ejemplo, pero él es conocido en África. Acá en Alemania, él no junta multitudes aquí, y ni mucho menos, ¿no? Yo lo conocí personalmente cuando yo llegué, tuvimos una conferencia con él, estuvo orando por nosotros, me acuerdo. Es un hombre increíble, me encanta a mí su forma, su predicación, su ánimo, pero en Alemania no pincha ni corta, ¿no? Tenemos también dentro otros tipos de pastores conocidos también. Hay gente muy conocida, es verdad. Pero incluso en esas posiciones conocidas, los pastores toman su lugar de forma muy discreta también, pero a la vez predican con la cabeza, predican también con el razonamiento y el entendimiento científico, social. Es decir, una predicación como nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica aquí, muy difícil, ¿no? Es más complicado, más difícil. La gente quiere escuchar cosas en las cuales estén bien pensadas. Eso es muy importante. Aquí en Alemania, una predicación mal pensada no sirve. Una predicación mal evaluada, mal distribuida, mal hecha, va en contra de todo lo que el predicador pueda hacer. Entonces todo eso hace también que el pastor se dedique mucho a ese aspecto, ¿no? De la predicación o de la enseñanza. Se ha profesionalizado un poquito mucho más todo eso, ¿no? Y básicamente los pastores tenemos que cumplir la función dentro de la congregación en la que estamos. No se evalúan los resultados a través de números, pero sí se van a evaluar, por supuesto, a través de nuestro desarrollo como tal y de nuestra función. No sé si hay alguna otra pregunta o quieren que extendamos un poquito más sobre algún punto especial como que les haya parecido. Yo con gusto lo hago. Quería preguntarte, ¿cómo fue ese proceso de adaptación desde que llegaste hasta el punto de formar esta comunidad de fe, esta iglesia? Está. Quería preguntarte eso. Excelente. Sí, bueno, mira, cuando nosotros llegamos digamos, a apoyar y a trabajar con una pequeña obra que estaba en una ciudad de aquí, en la ciudad de Erlangen, y en esa ciudad íbamos a estar 6 meses y nos volvíamos a Argentina. Entonces, eso fue, digamos, la primera fase. Terminaba eso y nosotros nos volvíamos y colorín colorado, este cuento se terminó. Pero fue hasta el momento en que el Señor hace un llamado a nosotros, el Señor nos llama a comenzar una obra aquí. Y él responde. Perdón. El Señor nos llama a comenzar una obra aquí. Si Él lo ha hecho, señora, cuando si Él nosotros... lo ha hecho ayer, porque desde perdón, ayer ¿estoy está escuchando a allí, alguien o no? no Sí, lo he sí. revisado ahora. Ahí está, gracias. Ahí está. Entonces, en ese momento, cuando el Señor nos manda esta tarea, nosotros no teníamos nada, absolutamente nada. No teníamos ni siquiera una iglesia, una misión. Teníamos que empezar prácticamente de cero. Pero lo que hicimos en ese momento fue mirar lo que Dios había y lo que Dios estaba haciendo. Eso fue lo que nos ayudó en ese primer momento. No lo que queríamos hacer nosotros, sino lo que Dios estaba haciendo en el ámbito nuestro. Entonces, allí fue cuando nos encontramos con una señora que estaba orando hacía 4 años para que Dios enviara a alguien para comenzar una obra aquí. Eso ya fue una señal primera para mí. Decir, bueno, estoy donde Dios quiere que esté y evidentemente algo que Dios quiere con nosotros. Lo primero que nosotros hicimos fue conectarnos con la iglesia local. Es decir, la primera tarea fue llegar a una iglesia local, conectarnos con la iglesia local y explicarle a la iglesia local lo que queríamos hacer. Lo segundo fue disponer nuestro hogar, nuestra casa, para que eso comenzara. Y luego,
trabajar de forma secular para poder vivir, porque en definitiva nosotros vinimos con un intercambio, digamos, todo estaba muy bien, pero en algún momento teníamos que vivir, si queríamos quedarnos más tiempo, teníamos que trabajar. Así que bueno, yo comencé trabajando en lo que podía, traté de trabajar en lo que era mi profesión o mi especialidad, pero no se pudo porque no conocía el idioma. Entonces me tocó primero trabajar en trabajos de limpieza, cocina, qué sé yo, todas esas cosas que donde no hace falta ningún idioma fino, sino que te dicen vení, limpia acá y uno ya sabe lo que tiene que hacer. Y así fue como comenzamos. Fueron tiempos y años de muchos sacrificios, porque nosotros formamos cada obra que empezamos y nuestro trabajo secular nos llevaba las 8 horas diarias y después el fin de semana nosotros lo dedicamos a la obra. O sea, en realidad nunca teníamos día libre, porque en definitiva sábado habíamos comenzado con la obra. Mira, el jueves teníamos en Erlangen, el viernes en Nuremberg, que hay una diferencia de 20 kilómetros entre ellos. El sábado en Múnich, que está a 180, bueno, 170 kilómetros. Y el domingo teníamos 2 veces al mes en Frankfurt, que estaba a 200 kilómetros. O sea que imagínate, encima de todo eso viajando y comenzando en cada iglesia con una obra, con una pequeña obra, era un grupo, era gente que encontramos en la calle, que hablábamos, eran conexiones que se iban haciendo. Y así fue como comenzó la obra. O sea, por eso es un trabajo medio de hormiga, muy lento, hasta que la obra se autosustenta. Pasaron muchos años, yo creo que pasaron más de 10 años hasta que nosotros pudimos dejar nuestros trabajos seculares para poder dedicarnos de lleno a la iglesia, y no todo de lleno, un poco, un 70%. Hoy pasaron muchos años, por supuesto, estamos totalmente dedicados a la obra, pero se necesita, yo creo que para llegar a un lugar, instalarse, comenzar una obra, se necesitan por lo menos 10 años, a mi punto de vista, mínimo, para poder aterrizar y para poder decir, bueno, yo sé cuál es mi misión, lo que yo estoy cumpliendo a lo que Dios me mandó a hacer. Profesor Pablo, Una, por su invitación, por lo que me dijo ayer, yo invité al pastor Jaime Choque. Él trabaja en la Asociación Bautista de La Paz y está al tanto del trabajo de todas las iglesias de La Paz. Él se llama Jaime Choque. Bueno, les presento a todos. Me parece que también está interesado en hacer alguna pregunta, profe. Dele, sí, puede hacerlo, puede hacerlo. buenas noches, profe y hermanos. Una pregunta al hermano que está exponiendo con referente en Alemania. Dos cositas, ¿no? Uno es, tuve la oportunidad de estar en algunas iglesias en Alemania, en Berlín, y cuando yo ingreso a la iglesia, al culto de ellos, el culto de ellos es bien cronogramado, ¿no? Un par de alabanzas o himnos, y una pequeña reflexión, y quizás alguna otra cosita más, y termina el culto, y a mí me sorprende, ¿no? Como el hermano está ahí ya trabajando, una pregunta sería, ¿a qué se debe eso, no? Y la otra es que, bueno, como latinos, bueno, nuestras iglesias acá en Bolivia, Argentina y demás lugares, hay ¿cómo decir? Hay neopentecostales, avivados, podríamos decir, ¿no? Pero cuando yo ingreso a la iglesia en Alemania, por supuesto, son evangélicos, entonces como estuviera ingresando a la iglesia católica romana aquí en Bolivia, especialmente, ¿no? Parecido, ¿no? Entonces, y yo me pregunto, ¿por qué estas diferencias? Seguramente por quizás alguna situación histórica que dice como nuestro hermano. Eso, querido hermano. Gracias. Sí, en realidad esta imagen que da cuando uno llega a una iglesia aquí en Alemania tiene que ver con lo histórico, es decir, no nos tenemos que olvidar que Alemania es un país netamente cristiano en su historia,
Entonces, la tradición como tal es muy fuerte, sobre todo en el sur de Alemania, en Baviera, el catolicismo es muy fuerte. Y la iglesia luterana como tal es una iglesia católica reformada, es decir, se reformó la iglesia, se cambió, pero muchas cosas de la tradición quedaron muy pegadas. Lo que pasa es que en Alemania lo eclesiástico tiene mucho valor, tiene mucho historia detrás de eso. Entonces, cuando la persona va a la iglesia, tiene una expectativa de lo que espera. Es decir, el alemán no es emocional, el alemán no va a cantar a los gritos, ni va a cantar ni de esa manera, sino que el alemán entiende la liturgia, aprende a conocer la letra de lo que canta, es decir, es una persona mental en el cual ustedes tienen que imaginarse que ellos van a una reunión y ellos, quizás en Latinoamérica no pase esto, van a escuchar lo que el predicador predica. Lo van a escuchar. No es como nosotros que a veces estamos en la iglesia mirando el Handy, o bueno, ahora el Handy, pero hace 30 años atrás estamos hablando con los amigos, duraban 3 horas la iglesia. ¿Quién se aguanta un culto de 3 horas? Nadie se lo podía aguantar, ¿me entiendes? Entonces uno dice 3 horas de culto es espiritual. No, no era espiritual, eso era una tortura para la gente, me parece a mí. Tener 3 horas de culto donde uno tenía que estar 3 horas concentradamente adorando a Dios, escuchando la palabra y haciendo todo eso. Entonces, ellos en sus pensamientos son distintos. Ellos les gusta algo concreto, claro, preciso. Si hay un predicador, lo van a escuchar. Y claro, uno puede escuchar un predicador que predica, pero no lo puede escuchar, no sé cuánto será la atención del adulto, 25 minutos, como algo efectivo para poder comunicar, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver un poco también, primero con lo histórico, segundo con la cultura, el formato del alemán. El alemán es así y va a ser siempre así. Es decir, ellos no van a cambiar en su formato de pensamiento y de idea. Y luego de haber escuchado la prédica, si tienen una pregunta, te lo van a decir. Van a ir atrás y te van a explicar qué pensaban y por qué lo pensaron y qué fue lo que la prédica les dijo. Eso demuestra también un poco una gran capacidad en ellos para interpretar lo que escuchan. No todas las iglesias son como también usted la habrá experimentado, donde hay también iglesias con una alabanza muy avivada, hay iglesias que tienen una predicación también un poco más emocional. Eso depende también, sobre todo la iglesia carismática se ve un poquito más eso, más avivado todo eso, y en la iglesia pentecostal un poquito también, aunque no como en Latinoamérica. El carisma o la parte carismática aquí en Alemania ha tenido muy poco desarrollo, vamos a decir así, ¿no? Esto se debe a que los carismáticos o la iglesia carismática basó básicamente fuertemente su servicio a través de lo que es las manifestaciones espirituales, y en eso los alemanes tienen mucha dificultad, ¿no? Mucha dificultad porque a ellos les cuesta lo espiritual, lo que no es tangible, lo que no es entendible, lo que no se entiende les cuesta muchísimo. Entonces, la iglesia como tal, la iglesia carismática no ha tenido una gran expansión aquí. Y vuelvo a repetir, lo eclesiástico tiene mucho valor. Nosotros tenemos la iglesia bautista aquí en Múnich, tiene un órgano que es una cosa gigantesca y uno dirá, ¿cómo puede ser que se siga escuchando música en eso? Y bueno, miren la cultura alemana. La cultura alemana es de música clásica. Mirando la historia, ellos cuando hablan de música, están hablando de música clásica, música bien hecha, bien preparada, bien pensada, bien desarrollada. Entonces, en la iglesia, cuando se siguen cantando estos himnos, y esto que mucho de eso tiene también un trasfondo clásico, hace que las personas se sientan seguras, se sientan en su entorno. Es como, me imagino en Bolivia habrá música folclórica. Bueno, la música clásica es el folclore europeo, por así decir, y es el folclore cristiano, si lo miramos de esa manera.
Entonces, eso es un poco también, observando eso, nos damos cuenta de que esto tiene una raíz también en ellos. Entonces, la iglesia como tal, y como nosotros estamos acostumbrados a verla, no es igual aquí en Europa. Espero haber respondido. Hay muchas cosas detrás de esto. Por ejemplo, miren, yo les voy a decir una cosa. Si ustedes van a ver, aquí en Alemania hay un famoso violinista que es muy conocido, Ruhl se llama de apellido. Él es holandés en realidad. Y este hombre hace conciertos de música clásica. Este hombre reúne a miles de personas en un mismo lugar, lo que no reúne ninguna iglesia del planeta aquí en Alemania, ¿no? ¿Y qué pasa? Justamente la gente se siente identificada con ese trasfondo, con esa música, con su historia. Aquí hay grandes compositores desde Austria, Alemania, compositores clásicos, y si miramos la historia hay hombres que han impactado la música en eso, entonces eso también se ve en la iglesia. Los conciertos de Andere Rieu hacen llorar a la gente. Sí. Él toca muchos himnos, Amazing Grace, También, sí. Tan cerca de Dios. Entren y miren, yo creo que no hay concierto en el mundo que supere de calidad Sí. lo que hace él. Hace poquito estuvo en Sao Paulo, Brasil, pero yo vi que la gente se conmueve. Ninguna campaña, ni siquiera las grandes campañas americanas, no tiene un efecto en Europa como los conciertos, no. Se escribe así, ahora le voy a escribir a ellos. Mientras Andrés tanto, de sí. Ahora, hay una cosa importantísima que, es decir, para resaltarlo así, ustedes se van a dar cuenta que esta cultura clásica de Alemania o de Europa está muy impregnada en ellos. Entonces, por ejemplo, miren, les voy a decir una cosa. En la iglesia alemana, en el culto dominical de la mañana, se reúne gente más bien mayor. Ellos, al terminar el culto, tienen un postludio, una música que la crea normalmente o que la toca un organista profesional. Ustedes dirán, pero ¿para qué hace falta eso? Lo podría tocar el fulano mengano un poco el piano, que hacer un poco así más o menos emocional. No, no. Ellos necesitan y se transportan en la música cuando la música está tocada de esa manera. Es decir, para ellos es muy importante eso. Entonces, hay que entender que si nosotros queremos impactar con la música, no todo es ruido. Tenemos que hacer música buena, tiene que ser música de calidad, música bien hecha, ¿no? En Latinoamérica ponemos música en la iglesia todo lo que da, parlante fuerte, y tocamos hasta 300 veces la misma canción. En Alemania es impensable escuchar un himno 20 veces o cantarlo 4 o 5 veces seguidas. ¿Cuál es el sentido de eso? Entonces, desde ese concepto nomás cambia el estilo de culto, ¿no? Totalmente. Bien. ¿Hay más preguntas? Creo que hay muchas son dos paradigmas, dos mundos distintos y nosotros tenemos que buscar lo que se le dice empatía. Exacto. Y el costo que hay es enorme que hay para adaptarse. Una cosa es viajar de turista, otra cosa es el cotidiano, el everyday, de cada día. Sí, Y no, esto no viajar solo, de turismo misionero me parece que no es una buena idea. no, no, no. Bueno, Sí, hay diferentes modelos del el claro, misionero claro. que va con el ticket de regreso, el paracaidista, el que va a innovar todo. Yo creo que el misionero, lo mejor que puede existir es el misionero huésped, como lo dice el libro Misión sin Conquista. Hay algo una pregunta que yo iba a hacer también.
no sé cómo es la cultura española, que yo la conozco menos, y la portuguesa, pero conozco quizás un poco más la holandesa, belga y alemana también. Pero me llamó mucho la atención en Rajasthan, que es un pequeño pueblo donde 100 familias han adoptado, bueno, hay 2000 familias en ese pueblo, un pueblo pequeñito, milenario. Y esas 2000 familias se reunieron para preguntar si, porque el gobierno alemán preguntó si ellos podían reunir o no inmigrantes de corte musulmana que vendrían seguro, no sé de qué lugar de Asia o de África. Y el barrio dijo que sí, que iban a adoptar 100 familias. Más allá de la cultura cristiana, más allá de ser o no cristianos, todos adoptaron 100 familias. Las mujeres cuidaban niños, cuidan niños, cuando las mujeres musulmanas van a trabajar. Sí. Los hombres le ayudan con búsqueda de trabajo. Es una verdadera filantropía, pero de mucha responsabilidad, donde el pueblo no fue alterado por eso. Entonces, la iglesia cuando va a trabajar tiene que hacer un trabajo de mucha altura, porque no es solamente ir a ayudar. Por ejemplo, allí mismo unos amigos míos que han dejado una bicicleta en la calle y nadie lo ha tocado. Después de 2 años le llamaron para que venga a buscar su bicicleta en lugares de cosas perdidas. Es una cultura muy distinta y bueno, Sí. y toda Europa funciona así. España es un poquito más argentinizada, ¿no? Uno se siente un poquito más suelto en este. Bueno, yo creo que la inmigración también la cambió a España, ¿no? La Puede ser, inmigración latina sí. la ha cambiado muchísimo y no quiero decir negativamente, pero la ha cambiado bastante. Claro. Bueno, el mismo idioma español es distinto cuando habla. Uno cuando escucha, uno se deleita en escucharlo, porque quizás nosotros tenemos muchos eufemismos y muchos regionalismos que allí se da a conocer, pero hay que ir aprendiéndolo también. Bien, una pregunta más a ver si queda. Aprovechen ahora o... Yo quisiera hacer una pregunta, perdón si es medio, no tiene tanto que ver con Europa, sino quizás es un poco más personal. ¿Cómo fue este descubrimiento del llamado misionero, y esto de querer dejar todo, siendo tu esposa y vos chicos, el irse allá a vivir y dejar todo acá? Y el tema también de alguna frustración que hayan tenido allá, de decir, bueno, no sé, no es para mí, o no sé, frustraciones que pudieron haber ocurrido a lo largo del tiempo, eso. Mira, bueno, llamado misionero como tal, yo lo conté hace 2 días atrás. El llamado, cuando uno experimenta el llamado de Dios concretamente, es algo que no te lo vas a poder deshacer nunca más, porque cuando el Señor nos llama al servicio, es algo que es un proceso que ocurre en nosotros. Es decir, el llamado no es de un día para otro. No es que el Señor te dice, mañana te quiero. Nosotros estamos acostumbrados a ver el llamado de Mateo que dice, deja todo y ve y sígueme. No sé, habrá algunos llamados así, pero deben ser los menores. Lo básico en el llamado es descubrir que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y que vos formas parte de ese plan. Yo me acuerdo que de pequeño yo tuve una persona que influenció mucho mi vida, que fue mi abuela. Y mi abuela, desde que yo tengo uso de razón, recuerdo que mi abuela siempre me decía, vos vas a ser un siervo de Dios. Y cuando ella me decía eso, yo no entendía nada. Yo era un pibe, un adolescente, que estaba en la tontería, haciendo bobadas y un montón de cosas. Pero mi abuela tenía una visión y esas cosas fueron marcando mi vida a tal punto que en un momento dado, incluso cuando yo me puse de novio con mi esposa, le dije, mira, yo tengo un llamado de Dios y si nos ponemos de novio y si nos vamos a casa, vos tenés que tener claro que si vos no tenés ese llamado, no nos podemos, no establezcamos una relación.
Mi esposa me miró como diciendo, ¿y este qué quiere? ¿Qué me viene a decir a mí? Claro, para ella fue muy violento ese planteamiento, como diciendo, mira, eh, vos solo pegas en mi vida si pensás como pienso yo. Pero eso es justamente lo que pasó en mi vida en el llamado de tener, en primer lugar, darme cuenta que Dios tenía preparado algo conmigo. Lo dejé después postergado. Vos sabés que después no reaccioné al llamado de Inoma. Después pasaron algunos años hasta que eso pasó. Pero eso estaba ahí latente en mi corazón. Yo sabía que Dios de alguna manera me había llamado para el ministerio. Y bueno, el lugar donde yo tuviera que servir, no sé si era importante el lugar, pero la oportunidad de salir y llevar adelante ese llamado y cumplir ese llamado fue el momento en que nosotros salimos para Alemania. Por eso salimos. Salimos como diciendo, bueno, voy a cumplir eso que yo siento que Dios me llamó, pero pensaba que era por un tiempo, algo muy breve. Pero en realidad Dios lo había pensado de otra manera. Dios tenía un plan en nuestra vida. Con respecto a frustraciones, tuvimos muchas, aunque debo de decirte que nunca tuve una frustración tal que me hiciera pensar en dejar el ministerio o volverme. No, nunca tuve ese problema. Tuvimos muchas frustraciones porque no fuimos entendidos. Em, Tuvimos que entregar los mejores años de nuestra vida y esfuerzo para lograr cosas y no tuvimos un apoyo tal de la iglesia en un principio en el campo misionero. Eso debo decirlo, eso es muy doloroso porque uno va al campo misionero, va sustentado, claro, por el Señor, pero lo importante que es en el campo misionero tener una iglesia que te sustente, que te apoye, que sea incondicional con vos, que esté allí detrás orando, apoyándote en lo que necesitas. Eso es muy importante, muy clave. Y eso, hasta que eso ocurrió, pasó mucho tiempo. Yo creo que eso fue una de las cosas más fuertes que nosotros vivíamos. Como frustración, también me frustró un poquito el que la iglesia alemana no entendiera nuestra misión al principio. Eso fue muy duro, porque la iglesia dice, bueno, pero ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la necesidad? Entonces todo eso hace que uno muchas veces se replantee, bueno, estoy haciendo lo que tengo que hacer, está bien lo que hago, todas estas preguntas vienen, pero creo que cuando uno tiene un llamado, yo creo que no sé si uno se va a enfrentar a tantas cosas que lo haga desistir. El llamado es irrevocable, el llamado es como la peste, no te lo podés sacar de encima. ¿Me entendés? Lo digo así exagerado, pero no es negativo, todo lo contrario. Pero es algo, es como el coronavirus, o sea, se te mete adentro y ahí está. Y yo creo que cuando Dios nos llama así en esa dimensión, nos compromete en todo, en la familia. Yo lo que más anhelo y lo que más deseo es que mi familia sirva al Señor y es lo que más me gusta, es lo que deseo. Y creo que si mañana fuera multimillonario, imagínate que, qué sé yo, que hago un programa y me lleno de oro como se han llenado algunos, creo que eso no cambiaría en mi vida. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios quiere hacer y el llamado que me ha dado. Es como que tendría que incorporar todo eso nuevo que pudiera tener a mi llamado. Pienso que debe ser muy difícil algo así, pero el llamado es algo que llevamos, una marca que llevamos para siempre. Una pregunta, profe. Sí, Hace un momento mencionó lo importante fue que llegó a ser el que la iglesia reconozca el trabajo que ustedes hacían, ¿no? Mi pregunta tiene que ver en eh, cuánto tenemos que valorar el que una iglesia te respalde para hacer un trabajo misionero y cuánto tenemos que valorar el que una agencia misionera nos respalde, ¿no? Porque hay esos dos, como dos fuentes, puedo decir, que claro. ayudan al trabajo del misionero, ¿no? Entonces, ¿de qué manera valorar y rescatar la forma en que alguna iglesia concreta, local, nos pueda respaldar y también el trabajo que podemos hacer a través de alguna agencia misionera? Yo creo que la iglesia es clave. Uno necesita una iglesia para llevar adelante la obra. Sin iglesia es imposible.
nosotros hicimos desde un principio justamente eso, unirnos a una iglesia local, contar lo que Dios nos había dicho o lo que sentíamos que Dios quería que hiciéramos, y nos asociamos al instante con la iglesia local. Nosotros nunca alquilamos un local o un lugar así privado para hacer la obra. Nosotros nos dedicamos a la iglesia local, y eso yo creo que vale la pena destacar ahora, que si alguien tiene un llamado a Europa, por favor no venga a crear iglesias nuevas. Eso no funciona. Venga a sustentar la iglesia local, venga a apoyarla, vengan a traer ese esfuerzo. La iglesia local en este momento que está aquí lo necesita y es muy importante. Respecto a la agencia misionera, yo creo que nosotros tenemos es un formato antiguo, la agencia misionera. En realidad la agencia misionera está haciendo algo que le debería hacer la iglesia. Yo pienso que las iglesias misioneras no deberían existir las iglesias que asumen su responsabilidad en el campo misionero, y toda iglesia del planeta tendría que tener un misionero o misioneros enviados. Es decir, no haría falta que tuviéramos agencias misioneras. Por cierto, las agencias misioneras, claro que hacen grandes cosas, son instituciones que recaudan ofrenda o tienen fondos para apoyar, pero para mí es más importante la iglesia que la agencia misionera. Porque la agencia misionera como tal tiene muy buena intención y muy buena función, pero le falta la función de la iglesia, la función de cuerpo, la función de misión, la comisión como tiene como iglesia. Yo creo que una iglesia sin comisión, la iglesia no sirve para nada. Entonces, este mandato que Jesús mismo nos dio y que nos mandó a hacer es una responsabilidad de la iglesia, a mi punto de vista, ¿no? Y no de una agencia misionera. Entonces, yo valoraría más el apoyo local de la iglesia o de una iglesia que el de una agencia, y me atrevería más a que la iglesia pudiera entender, que eso es justamente lo que yo dije, es difícil que la iglesia entienda lo que queremos hacer, pero tenemos que tratar de comunicar, aprender a comunicar eso a la iglesia, qué es lo que Dios nos dice, y a involucrarla a la iglesia en lo que Dios nos ha dicho para hacer. Y si eso funciona, yo creo que la obra misionera va a llegar a su meta. No se escucha, Pablo. Creo que estás hablando y no se te escucha, Pablo. Está muteado. Quizás hay una pregunta más. Vamos a ir cerrando por una cuestión de que otro grupo viene ahora. Si se permite, estos links van a estar a disposición de ustedes. Si José Luis nos permite, no hay problemas. Sí, dale. Bueno, yo les voy a linkear a ustedes a su